Si quieres controlar una nación, no necesitas controlar su ejército, solo necesitas controlar lo que el país pone en el plato de su gente. La historia de la humanidad siempre ha sido moldeada por la búsqueda, la escasez y la distribución de alimentos. Pero ¿qué pasa cuando la comida deja de ser un recurso natural y pasa a ser una herramienta de dominio absoluto? Hoy vamos a conectar los puntos entre tres de las obras más visionarias y perturbadoras de la ciencia ficción y el terror del siglo XX. El terror profético de La Profecía 2 de 1978, el distopismo desesperanzador de Soylent Green de 1973, y la obra conocida en Brasil y en el mundo como La verdadera pesadilla totalitaria, 1984, escrito por George Orwell. En todas esas historias, el apocalipsis no viene acompañado de bombas atómicas o invasiones alienígenas inmediatas. Llega de forma silenciosa, disfrazada de solución económica, innovación tecnológica y sustentabilidad. Y el punto más perturbador no es lo que esas historias contaron en el cine o en la literatura. Es como nuestra realidad en pleno 2026 se está alineando paso a paso, como si fuera otro guión de Hollywood, con cada una de esas profecías ficticias lanzadas en las pantallas del cine. Es necesario que te quedes hasta el final de este video, porque la noticia reciente sobre la industria de proteínas y biotecnología, que vamos a analizar en el último bloque, va a hacer que veas tu supermercado de una forma completamente diferente. De aquí en adelante, y eso te lo garantizo. Como ya no hay tiempo que perder, toma ahora mismo el empanizado de pollo y el pan de azaí, tostado con mantequilla y la taza de café. Y vamos a iniciar nuestro segmento, señores del mundo. Señores del mundo, vamos a empezar por el año de 1978 en la película La Profecía, Demian, La Profecía 2. Acompañamos al joven Demian Thorne. Ya no es el niño pequeño de la primera película, sino ahora un adolescente que descubre su verdadera identidad como el propio Anticristo. Sin embargo, el plan de las fuerzas oscuras para él no es solo político o religioso en el sentido tradicional, es corporativo. Demian está a punto de heredar la empresa Thorne, una gigante transnacional que opera en varios sectores estratégicos. Pero pon atención al sector crucial que los siervos del demonio dentro de la empresa insisten en dominar: la producción global de granos y alimentos. En la película, los ejecutivos alineados con el plan diabólico planean comprar vastas extensiones de tierras agrícolas alrededor del mundo. El objetivo no es solo obtener ganancias, es tener el poder de vida y muerte sobre poblaciones enteras. Si Thorne Industries controla la distribución de alimentos a escala global, cualquier nación que se oponga a las directrices de la empresa y del anticristo puede ser sometida a una hambruna extrema. Se trata de una metáfora brillante. El verdadero mal moderno no viste túnicas oscuras en altares ocultos, viste traje y corbata en reuniones de juntas corporativas. Como bien sabemos, de ese estilo que ocurre en el grupo Bilderberg. La película de 1978 anticipó el concepto del agronegocio transnacional monopolista. En la historia de La Profecía, el fundador original de la empresa, un hombre de negocios tradicional, no tenía idea de que su propia corporación había sido infiltrada por devotos del caos, listos para usar su infraestructura alimentaria como el arma definitiva de control social. Cuando la producción de alimentos se convierte en el monopolio de una sola empresa privada, la soberanía de los países simplemente desaparece. La dependencia es total. Y si en La Profecía el control está impulsado por una agenda espiritual de dominación corporativa, en Soylent Green, estrenada en 1973, el apocalipsis alimentario es fruto del colapso ambiental y de la sobreproducción. Si en La Profecía el control está impulsado por una agenda espiritual de dominación corporativa, en Soylent Green, estrenada en 1973, pero simulando el año 2022, el apocalipsis alimentario es fruto del colapso ambiental y de la superpoblación. En el universo de Soylent Green, el calentamiento global severo destruyó la agricultura convencional. La tierra ya no produce como antes, el agua está racionada. Y la comida real, como frutas, verduras, carnes de verdad, se volvió un lujo inaccesible para al menos el 99% de la población, restringido solo a la élite súper rica.
La producción de alimentos tradicionales fue prácticamente prohibida o inviabilizada por el Estado bajo el pretexto de la crisis del planeta. Para salvar a la humanidad del hambre devastadora, surge una única corporación autorizada a producir la subsistencia del mundo, la Corporación Soliente. La población sobrevive a base de pastillas industrializadas ultraprocesadas. La Soliente roja, Soliente amarilla y el más nuevo lanzamiento revolucionario, el Soliente verde, supuestamente hecho de plancton marino. El viaje del detective Thorne revela el terrible secreto detrás de esta industria. El ecosistema marino ya está muerto, ya no hay plancton. La corporación, para mantener su monopolio alimentario y a miles de millones de personas desposeídas, recurrió a la solución más oscura posible: convertir a los propios muertos en comida para los vivos. Lo que hace que Soliente Green sea una profecía tan aterradora no es solo su giro impactante, sino la estructura socioeconómica que la película describe. Podemos dividirlo en 4 fases. Primero, la destrucción y prohibición de la agricultura tradicional. Segundo, centralización de la producción en una sola megaempresa, sustitución de la comida natural por un sustituto sintetizado en masa. Cuarto, dependencia total de la población respecto al Estado y las corporaciones asociadas para no morir de hambre. Ahora retrocedemos en la cronología del cine y la literatura para mirar la obra máxima de George Orwell, 1984. Cuando pensamos en 1984, recordamos al Gran Hermano, a la neolengua, a la policía del pensamiento y a las pantallas de vigilancia. Pero Orwell dedicó páginas cruciales a la descripción de la comida del régimen. En el mundo de Oceanía, la población del partido exterior no consume alimentos de verdad. La carne real es un recuerdo lejano, algo que solo los miembros del partido interno consiguen en el mercado negro. En su lugar, la población consume el té de la victoria y una sustancia gris y gelatinosa producida por el Estado que simula la carne. Es aquí donde surge una de las frases más impactantes y perturbadoras de la literatura distópica: sabe a carne, huele a carne, pero no lo es. ¿Por qué el régimen totalitario de Orwell sustituyó el alimento real por el sintético? No era solo por falta de recursos, era un proyecto deliberado de desensibilización. Cuando eliminas el placer estético, el sabor auténtico y la conexión con la tierra, eliminas la individualidad del ser humano. El alimento sintético de 1984 sirve para condicionar el cuerpo y la mente. Nutre el cuerpo lo suficiente para mantener la fuerza laboral activa, pero destruye el alma, el paladar y la memoria cultural de la humanidad. Si no sabes a qué sabe la carne real, aceptarías cualquier sustituto químico que el partido te ofreciera. En otras palabras, el control del paladar es el control de la memoria. Y es en ese momento cuando necesitamos cruzar los 3 ejemplos. En la profecía, la infiltración corporativa para monopolizar tierras y granos. En Soliente Green, la crisis ambiental se utiliza para prohibir y sustituir los alimentos naturales por porciones sintéticas corporativas. En 1984, la frase "tiene sabor, tiene olor, pero no es" normaliza la comida artificial. Todo eso parecía solo ciencia ficción del siglo XX. Pero ahora veamos el escenario actual, ya no en guiones, sino en las noticias reales de nuestro mundo. Muestran a gigantes del sector cárnico, como JBS, inaugurando un centro de biotecnología para superproteínas y carnes cultivadas aquí en Brasil, precisamente en Florianópolis. Se trata de una inversión millonaria en la que se viene trabajando desde hace años, enfocada en el desarrollo de proteínas alternativas, biotecnología alimentaria y cultivo celular en laboratorio. Por un lado, la narrativa oficial de la industria y de las agendas globales señala razones nobles. Como siempre, y tú ya sabes eso porque sigues el canal, incluso el régimen más sanguinario del mundo siempre enarbola una causa noble, pero hacen justamente lo contrario. Aquí, la bandera que se levanta es la necesidad de alimentar a una población global creciente, la reducción de las emisiones de carbono, la preservación del medio ambiente y el bienestar animal. Argumentos que, en el papel, tienen todo el sentido ante los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, mis nobles y queridos hermanos, la COP30, realizada aquí en Brasil del 10 al 21 de noviembre de 2025, demostraron que la intención de este tiempo nunca fue realmente la que la propuesta promete. La COP30 realizada en Brasil fue la 30ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es curioso, hermanos míos, que el propio barco
contratado por Molusco, quemaba toneladas de combustible, contaminando el medio ambiente para dar la mayor comodidad a los participantes de ese evento. Una verdadera contradicción. Una reunión que era justamente para pensar en la naturaleza, los tipos queman de una sola vez miles de toneladas de diésel. Lo que prueba en la práctica que nunca fue de lo que ellos dicen que se trata. Y por eso, cuando analizamos el fenómeno bajo la lente de las distopías que acabamos de revisar, surgen cuestiones profundas que la sociedad necesita debatir. Y vamos a dividirlo en tres. La primera, la centralización del control. La ganadería y la agricultura tradicionales son descentralizadas. Existen millones de productores rurales, pequeños, medianos y grandes. Pero la producción de superproteínas en laboratorio requiere patentes millonarias, bioreactores de alta tecnología y conocimiento científico restringido a poquísimas multinacionales. Si la comida del futuro se produce en laboratorio, quien tenga las patentes controla la vida de la población. ¿Te recuerda alguna película? El segundo punto, la dependencia del consumidor. ¿Qué pasa cuando los alimentos naturales empiezan a ser desalentados, gravados o inviabilizados por regulaciones ambientales severas, abriendo espacio exclusivo para los sustitutos biotecnológicos? El último punto, el tercero, la frase de wow en el presente, cuando probamos ultraprocesados, modernizados o carnes cultivadas y nos dicen, tiene el mismo sabor, la misma textura y el mismo olor. No estamos exactamente viviendo la frase de 1984. No se trata aquí de crear teorías conspirativas infundadas, sino de reconocer un patrón histórico y cultural. La tecnología alimentaria, cuando se combina con el monopolio corporativo y la regulación estatal excesiva, crea el escenario ideal para el control social perfecto. Los guionistas de Hollywood en los años 70 y George Well en la década de los 40 no tenían una bola de cristal, simplemente entendieron la lógica del poder. Quien controla la energía, controla las industrias. Quien controla el dinero, controla los gobiernos. Pero quien controla la comida, controla a las personas. La gran pregunta que queda para nuestro siglo es, ¿estamos caminando ahora con una bonita sonrisa de tontos en la cara hacia un futuro de innovación sostenible que garantizará la supervivencia de todos? ¿O estamos construyendo paso a paso la infraestructura del monopolio alimentario previsto en la profecía Soylent Green y en 1984? Cuando el alimento real se convierte en un privilegio y la comida sintética, patentada y cooperativa se convierte en la regla, el apocalipsis no necesita fuego ni azufre, solo necesita una firma en el contrato de distribución. Y es por eso que cuando vemos ese artículo de la revista Exame, JBS inaugura Centro de Biotecnología para Superproteína en Florianópolis, ya podemos notar incluso en el tema cómo los propios medios apoyan este tipo de cosas. Es un hecho que esta carne todavía usará moléculas animales, pero no es realmente la carne que tú conoces, la que el creador dejó. En este momento, varias personas, incluso aquellas que son veganas y que no engañan a nadie, porque una cosa es que renuncies a cierto alimento por tu ideología y otra cosa es que quieras imponer tu visión del mundo a los demás. Quien no quiera comer carne verdadera dejada por Dios, que no coma. Pero no quieras crear leyes o aprobar leyes que restrinjan el derecho de las personas o que acaben con las opciones de las personas a través de la mano pesada del Estado. ¿Por qué no hablar del martillo de nuestros dioses? Porque eso es lo que estas personas quieren. Yo no estaría haciendo este video si esto fuera solo una opción más, pero sabemos que no es así. En todo el mundo, incluso en Europa, el propio Estado ha estado comprando tierras productivas simplemente para dejarlas sin uso. Porque él sabe que mientras en la estantería haya disponibilidad al mismo precio de la comida que el creador hizo, las personas siempre van a optar por ella. Entonces, para esa inversión que esas empresas han hecho en el orden de miles de millones de dólares, billones de dólares, es necesario restringir y acabar con la producción normal. Sí, estamos caminando, hermanos míos, con la hermosa sonrisa de tonto en la cara, con las banderas más bonitas, como este energúmeno aquí, que prefiero manchar el nombre, está hablando. Él diciendo, yo siendo vegano no comería, pero creo que la iniciativa es positiva si es para reducir el sufrimiento animal y tal vez a largo plazo eliminarlo. Entonces, este inútil está deseando que el Estado prohíba de una vez a las personas tener su tierra y producir lo que quieran producir. Es el Estado haciendo de Dios. Y esas personas hacen eso en nombre de la ideología.
No ven su propia hipocresía porque la tierra donde nació este energúmeno, la ropa que viste, todo eso perjudicó de alguna forma directa o indirectamente la propia vida animal. Pero Dios no hizo el mundo para los animales, lo hizo para las personas que son su imagen y semejanza. Entonces, mis nobles y queridos hermanos, si tú también piensas así, comparte este video porque aquí lo dejamos por ahora. Espero que te haya gustado y espero que hayas entendido lo difícil que es hacer este tipo de contenido. Así que por favor comparte, muéstraselo a más personas. No sirve de nada quedarnos solo entre nosotros, porque de esa manera cada vez más el sistema creará restricciones contra nosotros. No sirve de nada huir a las montañas. No sirve de nada esconderse en el bosque, porque su alcance llega lejos y te alcanzará a donde vayas. La cuestión es enfrentarlos de frente. La cuestión es concientizar a más y más personas, porque cada persona despierta es un soldado más en esta batalla. Me despido por ahora. Que Dios los bendiga, hermanos míos. Un abrazo y siempre enfrentando lo sobrenatural aquí en Encara News.